Muy buena gente, sean bienvenidos al contenido número 3 de mi material de estudio de los diamantes. Se los quería compartir a todos porque es la base y la encuentro muy pero muy relevante para compartirlo por el canal de YouTube, que siempre les trae información. Y arrancamos nomás. Lo primero que les voy a mostrar sería algunas cosas que son indispensables para ser un trader profesional y cómo construir esas bases. Lo primero que vemos es una mentalidad indicada, es muy importante para ser un buen trader. Luego tenemos los métodos de análisis, en este caso utilizamos CRT, y tenemos la metodología de entradas y salidas, que pueden ser las entradas por un patrón que las vimos en Turtle Body Sub o el Turtle Sub, y las salidas basadas en los dolls o quizás en tiempo. Habiendo visto esto, vamos a la parte de la mentalidad, que desarrollé algunos puntos que son cruciales y incluso los leo antes de cada sesión de trading y me parecen demasiado importantes como para no olvidar. Yo generalmente suelo olvidar cosas, entonces por eso las leo antes. De mentalidad, lo primero es que cualquier cosa puede pasar. Tener la mente abierta para eso, estar preparado para que cualquier cosa suceda, ¿ok? Después, los errores, algo muy importante que es bastante común tener en esto, son para aprender, mejorar, no para enojarse o frustrarse, ya que nos acercan más a la rentabilidad. Nosotros aprendemos de los errores en cualquier faceta de la humanidad. Luego, los patrones no son nada más que una indicación sobre algo que tenga mayor probabilidad de que una cosa suceda por sobre otra. Hay que aceptar que pueden fallar, solo son una mayor probabilidad, ¿ok? No es 100% seguro. Y por último de esta sección tenemos que cada momento en el mercado es único, hay que tratarlo como tal. Cada trade es un mundo, respectivamente, y a pesar de compartir puntos con otro trade del pasado, porque pueden tener similitudes, pueden pasar en las mismas horas, por ejemplo, pueden verse parecidos, todos los trades son nuevos y diferentes, porque hay traders que quizás no estaban en ese trade, quizás está pasando algo en el mundo que no estaba pasando en el trade que lo comparamos, siempre va a haber algo diferente. Entonces estos puntos son cruciales para tener una mentalidad correcta a la hora de operar. En la segunda sección de mentalidad tenemos que hay que identificar objetivamente nuestras oportunidades. No tenemos que ir con ideas previas a lo que estamos viendo o lo que el precio nos indica. El siguiente punto es: predefino el riesgo de cada operación. Entonces lo acepto ese riesgo de que puedo perder. Entonces uno no tiene miedo de perderlo si ya lo aceptó. Una vez que abrimos un trade, técnicamente ya está perdido, porque nosotros lo estamos arriesgando. Luego, actúo y sigo mi sistema sin dudas. No podemos tener dudas a la hora de ejecutar nuestro sistema. Si nosotros lo tenemos bien hecho, si estamos respaldados en datos, no tenemos que tener dudas a la hora de operar, porque esas dudas son las que generan errores. Controlo mi propensión de cometer errores. Cada uno tiene que ser capaz de controlar esa propensión a cometer los errores, pensando en el largo plazo, porque quizás tenés ansiedad en un momento, querés abrir un trade, te dejas llevar por el FOMO, por el FUD, pero eso es lo que te está pasando ahora. Entonces tenés que pensar en el largo plazo. ¿Qué pasa si no controlo esos impulsos? Luego en unos minutos vas a perder, vas a tener un día quizás malo, vas a arruinar tu track record con el paso de los días, vas a afectar quizás trades del futuro. Entonces hay que saber controlar la propensión de cometer errores. Por último, en la sección de mentalidad tenemos que hay que anotar las operaciones siempre para mantener un registro de lo que hacemos, repetir lo bueno y aprender de los errores. Ven, acá se combina con un punto anterior, pero de esta forma aprendemos, manteniendo un registro de lo que hacemos. Entonces es parte de la mentalidad de la preparación, porque tenemos que estar dispuestos a hacer esto. Si nuestra mente no estamos dispuestos, no lo vamos a hacer. Continuamos con metodología de análisis y metodología de entradas y salidas, que esto ya lo vimos, es el contenido de unidad 1 y 2, esto de los diamantes, pero a la vez en el canal de YouTube ya lo vimos todo, así que pueden hacer un repaso si tienen dudas sobre esto. En general es utilizando CRT, la metodología de análisis, y usando Turtle Sub o Turtle Body Sub, las entradas. Y bueno, las salidas ya sabemos que son generalmente los dolls, lo habíamos dicho, objetivos de rangos, y por último según el tiempo.
No vamos a ahondar en estos términos porque ya lo vimos, así que pasamos al siguiente, que sería, si ya tenemos lo indispensable, tenemos estos 3 puntos trabajados, tenemos las bases correctas, ¿qué es lo que sigue? No nos podemos mandar a operar solo por saber una metodología de análisis o tener una mentalidad indicada o tener métodos de entradas. Nosotros tenemos que estructurar y crear nuestros sistemas. Puede ser uno, pueden ser muchos. Esto se difiere de la planificación, ¿ok? La planificación, o sea, los sistemas son separados de la planificación. Esto lo veremos en otro momento, pero lo que vamos a ver sería esto. Sistemas. Lo primero sería centrarse en una sola estrategia hasta masterizarla, sentirse cómodo y luego diversificar, porque al igual que Ivan Sherman o quizás como Warren Buffett, también soy partidario de la teoría de la diversificación, idealmente en activos que no estén correlacionados o de mercados diferentes, porque así es como aumentamos nuestras probabilidades de tener éxito o de tener un buen respaldo económico. Luego, para crear una estrategia necesitamos una buena base que esté basada en datos, siempre en datos, si no sería discrecional. Y discrecionalmente vos podés permitirte, no sé, operar una cuenta, por ejemplo, solo discrecional. Como no está basada en datos, la tendencia va a ser probablemente mala, no te va a ir bien o no vas a tener un gran win rate. Quizás la psicología te afecte más, tengas más dudas, pero sería como operar 100% en lo que vos estás viendo, en el instinto, sin seguir ningún plan. Así que yo no lo recomiendo personalmente, pero se puede hacer, hay gente que lo hace. Después, para construir la base del sistema, necesitamos primero rangos, necesitamos lugares y momentos de alta probabilidad, necesitamos combinación multitemporal correcta, necesitamos gatillos, triggers también conocidos, y por último, y muy importante, las reglas. Esto sería para comenzar a hacer trading y tener éxito en el proceso. Necesitaríamos una base sobre estos fundamentos. Entonces vamos a ver uno por uno. El primero es el rango. Lo ideal sería seleccionar un rango a operar. Sabemos que cada vela es un rango, operando con CRT. Entonces elegimos una vela, cualquiera, pero la determinamos para nuestro plan. Recordemos que las velas voluminosas, grandes, notorias son los rangos más probables, son las CRT, ya que tienen mucha liquidez por encima o por debajo de la vela. Por último, el rango se termina de validar con el cierre de la siguiente vela, porque es un patrón de 3 velas. Primera es el rango, la segunda la manipulación y la tercera la distribución o expansión. Generalmente sucede así. El tema es que nosotros nos podemos anticipar al cierre de esta segunda vela operando en esta misma antes de que cierre, utilizando el rango de la primera. ¿Cómo? Utilizando la fractalidad, ingresando a temporalidades más bajas de la del rango. Esto lo vemos en una clase grabada de Enel Oro, que bueno, esa es privada, pero tranquilamente la pueden ver en el canal, así que se dan una idea de esto. Lo siguiente del rango que teníamos que seleccionar es tener en cuenta que existen rangos identificados por tiempo, que pueden ser sesiones de negociación, un ejemplo. Luego existen rangos acumulativos, que son conjuntos de velas, no solo una, y son visualmente marcados por estructura del precio. Por ejemplo, Wyckoff. El que estudia Wyckoff sabe que hay una estructura y hay una parte que tenemos acumulación para luego tener la distribución. Eso es considerado como un rango. Luego también existen los rangos de volumen que se utilizan, por ejemplo, con la herramienta del volumen profile. Eso nos da un value area high, un value area low, como la parte alta y baja del rango. Entonces tendríamos algo así, el precio estaría por acá y este sería el rango, no sería el precio, sino serían los perfiles del volumen. Entonces, utilizar el tipo de rango que más le guste para seleccionarlo y determinarlo sí o sí, o se pueden combinar estilos, pero siempre tiene que estar, como digo, con un estudio respaldado en datos para demostrar una ventaja. Luego, seguimos con lugar y momentos. Hay que seleccionar el cuándo y el dónde. Entonces, tenemos que elegir semana, día, hora o minutos en los cuales operar. Pueden ser días específicos, por ejemplo, los lunes, como es general tener un rango, podemos seleccionar ese como día específico a operar, a elegir de rango y operarlo los martes o miércoles buscando esa manipulación del lunes. Después pueden ser los horarios específicos, por ejemplo, que yo les decía, la vela de las 100, o sea, de las 0 a 100,
o la vela de los 0.500 que es la manipulación, o la vela de la 0.900 que suele ser una expansión o una reversión. Luego sesiones específicas. Hay gente que le gusta operar Asia porque hay menos volumen. Hay estrategias que funcionan mejor ahí. Otros que operan Londres, otros que operan New York. Otros que eligen varias sesiones y dividen entre descansos entre cada una. Después hay que seleccionar una temporalidad de análisis. Pueden ser varias. Luego seleccionamos temporalidad individual de PDRs, que también se pueden combinar, pero lo ideal sería usar los PDRs de solo una temporalidad. Y por último, la temporalidad de las entradas, que también pueden ser diferentes, pero lo mejor es determinar una sola. Luego, por la parte derecha tenemos el seleccionar dónde, que serían los PDRs o los points, también llamados como puntos o áreas de interés, zonas de probables reacciones donde hay órdenes. Entonces, acá podrían ser imbalances, volume gaps, pueden ser order blows, pueden ser luego high lows importantes. Entonces hay que determinarlos, anotarlos y seguirlos al pie de la letra. Luego tenemos la multitemporalidad y hay que determinar el conjunto de temporalidades a operar. Acá tenemos los ejemplos que se usan en CRT. Para un estilo swing es usar mensual con el diario con 4 horas. Para un estilo swing o day trading serían semanal usando 4 horas y 1 hora. Para estilo day trading sería diario usando 1 hora y 15 minutos. En day trading o scalping, ya bajando de temporalidades, 4 horas. Por ejemplo, operar la vela de las 0.500 sería una vela de 4 horas utilizando 15 minutos y 5 minutos. Y estilo scalping utilizando 1 hora, rangos de 1 hora, y combinándola con 5 minutos y 1 minuto. Después pasamos al gatillo o trigger, que sería una regla o punto final el cual nos confirma esa ejecución para una operación. Teniendo todo lo anterior, este sería el final. Si seguimos todos los pasos, básicamente se utiliza con un método de entrada. Cuando el método de entrada se cumple, se puede abrir esa operación. En este caso vimos el Turtle Soup o el Turtle Body Soup. Luego tenemos lo más importante, que sería determinar lo necesario, obligatorio, y también qué no hacer, las reglas. Entonces hay que establecer reglas para tener un orden en base al análisis, en base al CRT que utilizamos, reglas en base al rango, reglas en base al lugar y momento, multitemporalidad, entrada y salida, en base a todos los puntos que vimos recién. Hay que ir uno por uno viendo qué reglas hay que cumplir y cuáles no deberíamos. Bueno, después tenemos cosas extras, que esto era de una presentación que tenía de un trading plan, de un video que subí hace tiempo, que son ejemplos que son totalmente válidos y los quiero repasar, que hay reglas, entre comillas, o es parte de la planificación, que son importantes también. Por ejemplo, hay que revisar las noticias antes de tomar un trade, porque puede ser que justo está por tomar el trade y se viene una conferencia de FOMC o se viene la NFP y tranquilamente te saca y te quema la cuenta. Entonces es muy importante. Después, otra cosa es hacer un repaso del journal. En este caso yo uso Notion, puede ser en Discord o lo que sea, del día previo antes de operar, para ver qué hicimos bien, qué hicimos mal ayer, cómo venimos. Es para tener un horizonte y estar presentes, ¿no? Y otra regla extra sería, por ejemplo, tener en cuenta qué mercado vamos a operar, cuál es el activo financiero. Por ejemplo, si es Forex, seleccionamos uno o varios y tenemos que saber las diferencias. Por ejemplo, Forex es más común que los highs, lows sean barridos y después dar las reversiones. Son ejemplos. Y bueno, hasta acá llegamos al final. Espero les haya gustado la presentación. Dejen un like, un comentario, compártanlo. Si quieren saber más, bueno, pueden ingresar al Discord. Van a tener más info ahí. Los veo en el siguiente video. Saludos.